Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado a la mitad del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo número 8, un evangelio corto, donde hemos venido repasando acontecimientos, milagros y enseñanzas del Señor Jesús, que en su mayoría ya habíamos visto en el evangelio de Mateo. Aunque Marcos es un evangelio corto, es muy detallista en cada uno de los milagros que presenta de la vida de Jesús, un Jesús personal. Trata de ser lo más explícito en todo lo concerniente a lo que Jesús hace por las personas. Y en el capítulo número 7, en el video anterior, vimos que hay un milagro que Mateo no mencionó y que ningún otro evangelista llegó a narrar dentro de su exposición de la vida del Señor Jesús, como fue la sanación de un hombre tartamudo, que el mismo Señor Jesús utilizó su propia saliva para tocar la lengua de aquel hombre. Y en esta oportunidad hay un caso similar. Dentro de una serie de instrucciones que Jesús da en este capítulo, hay un milagro que no es registrado en ninguno de los otros evangelios, que es el caso especial de un ciego. Sí, se han sanado ciegos tanto en el evangelio de Mateo, Lucas y Juan, pero no este caso en particular, que tiene una lección especial para nosotros que vivimos en este tiempo, que buscamos la claridad y el entendimiento de las revelaciones del Señor. Así que este capítulo nos muestra instrucciones que Jesús hace especialmente para con sus discípulos. Por eso el relato comienza diciendo: en aquellos días, como había gran multitud, y la ha habido en prácticamente todos los capítulos que hemos venido leyendo, gran multitud alrededor de Jesús, ellos no tenían qué comer. Y no es la primera vez que pasa esto, porque ya en el milagro de la multiplicación de los panes, donde comen más de 5,000 personas, tampoco tenían nada que comer. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días completos. Yo no sé si la gente iba, venía, se quedaba, acampaba. El hecho es que Jesús dice: ya llevan 3 días conmigo. O sea, un retiro espiritual. Pudiéramos llamarlo fin de semana, aunque no creo que haya sido fin de semana, pero pudiéramos llamarlo así. Pasaron una temporada de retiro con el Señor Jesús, y a la gente se le agotó el alimento con el cual habían hecho provisión. Jesús llama a los discípulos para preguntarles qué hacemos. Fíjate que ya Jesús está instruyendo, preguntando a sus discípulos qué vamos a hacer. Bueno, no dice aquí la pregunta, pero es evidente que si los llama es para que ellos le demuestren a Jesús que la única solución es Él. Señor, tú eres la solución. Señor, ya tú los habías alimentado antes. Eso era lo que el Señor Jesús quería o esperaba de sus discípulos. Pero conociendo sus corazones, les iba a instruir y les iba a capacitar más con respecto a este tema. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Claro, para nosotros es fácil decir: pero es que, a ver, Jesús ya había hecho un milagro de multiplicar panes y peces. ¿Por qué ahora ellos dudan? Bueno, es parte de nuestra humanidad. ¿No dudamos nosotros a veces también? ¿No dudamos nosotros cuántos milagros y cuántas manifestaciones del Señor y cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Y cuando viene una pequeña adversidad o una adversidad similar a la que ya hemos superado con la ayuda del Señor, ¿a cuánto no nos ha fallado la fe? ¿Cuántos hemos perdido en algún momento la esperanza de una solución? Entonces los discípulos tenían la solución al frente, pero se les había olvidado el milagro anterior. ¿De dónde podrá alguien? Oye, pero si tienes a ese alguien, lo tienes al frente, lo tienes delante de tus ojos, te está presentando un problema para que tú le des ese problema al Señor. Señor, tú eres la solución. Esa debió haber sido la respuesta. Pero no fue así.
Y esta lección también es para nosotros. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Cuántos panes tenían en la última oportunidad? O en la primera ocasión cuando se hizo el milagro de alimentar a 5,000. Tenían 5 panes, ahora tienen muchos más panes. Claro, son 2 más, pero tienen más. O sea, la situación no es tan terrible como la primera. Porque tienes la solución y tienes el elemento que el Señor iba a utilizar para alimentar a las personas. Si ya había ocurrido una primera vez, ¿por qué no puede ocurrir una segunda vez? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, no sabemos cuántos, pero eran quizás un poco más que la primera vez. Los bendijo y mandó también que los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. En la primera, ¿cuántas habían sobrado? 12. Y ahora, 7. Estos números tienen un significado especial. O sea, porque el número 12 representa al pueblo de Dios. Y el número 7 representa la perfección. Aquí prácticamente Jesús está diciendo, mi pueblo siempre será alimentado, nunca escaseará el pan. Tanto el físico como el espiritual, porque puede haber pan físico, pero si no hay pan espiritual, o sea, de nada sirve. Entonces el Señor Jesús está diciendo, nunca escaseará el pan, con esta ilustración, y el número 7 es perfección, será el mejor pan, será lo mejor. El Señor siempre nos da lo mejor, para que tú y yo estemos nutridos desde lo físico hasta lo espiritual. Y dice el versículo número 9, eran los que comieron como 4,000, o sea, eran menos personas que la primera vez. O sea que todo era ventaja y los discípulos no lo vieron. Había más pan, había más peces, había menos gente, pero el proveedor era el mismo. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo señal del cielo para tentarle. Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Con tristeza, esta expresión de gemir es una expresión de tristeza. ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Será que no es suficiente con lo que ya han visto? ¿Será que las revelaciones del Señor no se han cumplido delante de sus propios ojos? Esa era una demostración de falta de fe. Falta de fe en lo que escrito estaba, porque ellos estaban siendo testigos de los milagros que Jesús había hecho, de sanar enfermos, incluso resucitar muertos, multiplicar los alimentos. O sea, tantas cosas que los mismos discípulos podían testificar y los fariseos cegados, porque ellos tenían un concepto diferente de quién era el Mesías. Entonces dice el Señor Jesús, porque esta generación pide señal. De cierto os digo, no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Como nosotros ya leímos el Evangelio de Mateo, sabemos que Jesús dijo que la única señal que ellos iban a recibir era la del profeta Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así Jesús estaría 3 días en la tumba y se levantaría de la tumba. Esa era la señal que ellos iban a recibir, la resurrección del Mesías, después de haber pagado el precio del pecado de toda la humanidad, como un sacrificio, como se sacrificaban los corderos en el santuario. El versículo número 14 dice que los discípulos habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, les habían sobrado 7 cestas, pero por algún motivo se les olvidó llevar pan, así que tenían solamente una provisión para los 12, para los 13, porque estaba Jesús también. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos. Jesús está pensando en otra cosa y los discípulos también tienen la mente en otro lado. Porque Jesús dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es un símbolo del pecado. ¿Sí? La función de la levadura, no es que la levadura sea mala en sí. Pues la levadura se utiliza para que la masa crezca en los panes.
Pero por lo general, en las comidas que se hacían en Israel, por lo general, y principalmente en las fiestas, que eran símbolos de la obra mesiánica, el pan no debía llevar levadura. De hecho, el pan que se amasaba en el santuario no llevaba levadura, porque aquí la levadura es símbolo del pecado, símbolo. Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, el efecto que las enseñanzas de los fariseos están haciendo en las personas, no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. Cuídense de lo que ellos están viviendo y la manera como interpretan los textos sagrados, porque tienen el cumplimiento de las promesas delante de sus ojos y no lo ven. También cuídense de la levadura de Herodes, porque Herodes, aunque dice ser creyente, Herodes actúa totalmente contrario a lo que supuestamente debería vivir. Porque él decía creer, porque tenía supuestamente temor y respeto a Juan, pero lo mandó a matar. Y tiene una vida totalmente desordenada, pero piensa que aún así tiene el favor de Dios. Entonces hoy, en siglo XXI, hermanos, esta lección es para nosotros. Porque no es simplemente ser creyentes o participar de actividades religiosas, sea la que sea. Es realmente tener una convicción y vivir de acuerdo a esas convicciones fundamentadas en un escrito está. Que no nos conformemos simplemente con lo que escuchamos o a quien escuchamos detrás de un púlpito dando algunas enseñanzas. Que quizás puedan estar bien o quizás no. Pero no podemos conformarnos simplemente con lo que dicen. Tenemos que ser investigadores, indagar, corroborar, analizar, escudriñar el texto y buscar hacer la voluntad del Señor y no mi propia voluntad. Que yo no vaya a un lugar a que me digan lo que yo quiero escuchar, sino que me digan y que me enseñen lo que yo necesito para mi crecimiento espiritual. Y el Señor a ti, mi querido hermano y hermana, te ha dado la capacidad de pensar, de analizar y de reflexionar para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos ha revelado, porque tenemos al mejor instructor, al Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, cuidémonos de la levadura de quienes están a nuestro alrededor. De esas influencias, la levadura representa la influencia también, que en muchos casos es negativa. Nosotros debemos ser una influencia positiva para los demás, de decirle, aún hay esperanza, el Señor nos ama, el Señor nos exige, Él vendrá a buscarnos, nos corrige, nos mejora, nos prepara para el reino de los cielos. Y eso era lo que Jesús quería decir en su contexto con respecto a los fariseos y a los Herodes. Cuídense de lo que ellos enseñan, porque lo enseñan según su propia percepción y lo viven a su manera. Por eso hablamos de las tradiciones en el capítulo anterior. O sea, ellos no comían si no los veían lavarse las manos muchas veces. Porque pensaban que lavarse las manos los hacía más aceptos a Dios. Cuando en realidad ellos dentro de su corazón tenían muchas cosas que cambiar. Hoy nosotros también tenemos cosas que cambiar y mejorar. Pero el Señor nos va a ayudar. Versículo número 16. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Jesús está dándoles una enseñanza, pero ellos lo vieron de otra manera. Es evidente que los discípulos estaban pasando por un proceso de aprendizaje. Y esto ya aquí tiene otra lección para nuestra vida. Hermano, nosotros no lo vamos a saber todo de la noche a la mañana. Por eso el estudio sistemático de la Biblia es el mejor método que el Señor nos ha dejado. Estudiar capítulo a capítulo, un día a la vez. Aprender una nueva lección cada día, aprender pequeñas cosas cada día. A veces hay personas que quieren tener el conocimiento de la noche a la mañana y eso no es así. Tú no le puedes exigir a un niño de preescolar que se aprenda la matemática de bachillerato. No puedes, tienes que enseñarle lo básico. Y el Señor entiende que tenemos que pasar por etapas y Él lo ha permitido así, que crezcamos poco a poco como una planta va creciendo, al punto de que el crecimiento es tan constante que en lo que menos pensamos la planta ya ha crecido y empieza a florear. Y así debemos ser nosotros constantes en nuestro estudio. Y entendiéndolo Jesús,
les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Claro, Jesús les hablaba de esa manera, pero no era una manera de hacerlos sentir mal. Es decir, mira, con ustedes paso más tiempo, ustedes pueden ver muchas más cosas que otros no ven, ustedes tienen unos privilegios que quizás otros no tienen hasta este momento. Por eso yo los estoy preparando para que ustedes compartan lo que están aprendiendo. Entonces, ¿por qué todavía tenéis el corazón endurecido? Libérense de esas enseñanzas que les han presentado durante todos esos años y tengan esta enseñanza que es la que desde un principio debe haberse enseñado, o de la manera como debió haberse enseñado, pero se han cometido errores en el pasado. Ahora es momento de ir enmendando esos errores. Y el Señor está brindando esa oportunidad. Y es posible que nosotros también hayamos cometido muchos errores en el pasado a causa de nuestras malas interpretaciones o falta de conocimiento en algunas cosas. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Jesús les vuelve a preguntar: ¿teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ni recordáis? Cuando partí los 5 panes, en el primer milagro, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos recordaron y dijeron 12. Y cuando los 7 panes hace poquito, entre 4,000, que eran menos personas, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Ves? ¿Cómo aún no entendéis? Ahora nosotros lo entendemos. Ahora entendemos que Él es el proveedor, que Él siempre va a proveer lo físico, pero por sobre todas las cosas lo espiritual. Y que el hecho de que hayan sobrado 12 canastas es que el pueblo de Dios siempre tendrá su alimento físico y espiritual. No podemos estar nuestro estómago saciado y nuestro espíritu languideciendo. Las dos cosas van unidas. Y es un pan bueno, perfecto, como el 7 es el número que representa la perfección, que representa a Dios, es el número de Dios. Entonces siempre habrá lo mejor para el pueblo del Señor. No podemos andar en tinieblas, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo número 22. Luego vino a Betsaida, ya sabemos que Betsaida queda en la parte oriental. Y aquí viene, hermanos, la historia o el milagro. Se va a efectuar el milagro sobre un hombre ciego. Y este relato no aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Señor, tócale. Jesús no necesitaba tocar a nadie para hacerle un milagro. Pero la gente dice: por favor, tócale. Querían. Bueno, a veces es así, ¿no? A veces nosotros queremos ver, es como que se causa un efecto a través del toque. Jesús no necesitaba tocarle. Pero Jesús sí necesitaba y quería enseñarle algo tanto a ellos como a los que estaban a su alrededor, hablando de los discípulos. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea. Y aquí viene una ilustración, una manera diferente del Señor Jesús enseñar una gran verdad. Jesús agarra al ciego, porque los ciegos desarrollan una capacidad de percepción, de saber dónde están las cosas simplemente con el tacto. Saben cuando hay una pared, hay una escalera, cuando es una carretera, cuando hay una puerta. O sea, ellos van tocando y ya en su mente se van desarrollando un mapa mental. Los ciegos pueden percibir cosas simplemente por tocar. Jesús toma al ciego y lo guía, lo lleva hacia afuera, lo saca de la ciudad. ¿Con qué propósito? Pues hasta el momento no lo sabemos. Simplemente agarra al ciego, lo saca, escupiendo en sus ojos. Ahora fíjate que Jesús hace algo parecido con lo que hizo con el tartamudo. Agarra de su propia saliva, pero en esta ocasión el problema es visual. Su problema no es de habla. Así como Dios purifica nuestras palabras que deben salir de nuestro corazón, ahora el Señor quiere que nosotros podamos
tener una percepción diferente de lo que estamos viendo. El ciego no veía, pero nosotros sí vemos. Pero en muchas ocasiones nos dimos cuenta que ciegos tenían mejores percepciones espirituales que los que veían. Lo vimos con el ciego Bartimeo, lo vimos también con los dos ciegos que llegaron hasta la casa donde Jesús estaba posando. Cuando daban voces y parecía que Jesús los ignoraba. Y ellos llegaron hasta allí rogándole al Señor que les diera sanidad. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes creen? Claro que nosotros creemos, por eso es que estamos aquí. Entonces muchos ciegos tenían mejores percepciones espirituales que quienes podían ver. Y hoy puede estar pasando lo mismo. Hoy tenemos la visión clara, algunos más desgastada que otras, pero todavía podemos ver. Pero hay cosas que quizás no estamos percibiendo. Jesús saca al hombre de la aldea, lo lleva hasta afuera, agarra barro, con su propia saliva hace barro, agarra ese barro y entonces le pone el barro al ciego en los ojos y le preguntó si veía algo. ¿Ves algo? Mirando él dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no estoy viendo claro, Señor. Yo estoy viendo como unas figuras, como un movimiento, pero no veo con claridad. Pero sí veo, pero a la vez no. O sea, veo borroso. Y uno se pregunta, ¿será que Jesús había perdido el poder o es que en realidad quería enseñar algo? Porque Jesús tiene poder y nunca lo perdió y nunca lo perderá porque es Dios. Pero el hecho que Él lo haya hecho de esa manera nos indica que algo quería enseñar. No era que le estaba fallando el poder. Porque nunca antes habíamos visto que Jesús tomara a alguien y lo sacara de la ciudad para hacerle el milagro afuera. Y que escupiera en tierra y que agarrara del barro y tocara la parte enferma de la persona. No. Porque no es un acto de magia, es una ilustración para enseñar una verdad. O sea, si fuera una regla, lo hiciera siempre. Es una excepción. Y el hecho de que el hombre no veía con claridad era también una enseñanza de que hay personas que viendo, lamentablemente, no están viendo. O sea, hay una percepción borrosa de la voluntad del Señor. Hoy en día hay personas que medio ven, no ven por completo, desde el punto de vista espiritual. No perciben. Y nos acordamos de la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo que Él enseñaba en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, para que oyendo oigan, pero no entiendan. Si una persona quiere ver, puede ver, pero necesita que el Señor obre en su vida. Señor, muéstrame tú, que yo pueda ver lo que tú quieres que yo vea, lo que tú quieres que yo entienda, lo que tú quieres que yo viva. Muéstramelo tú, Señor, porque por mi propia fuerza no puedo ver bien. Veo como árboles que se mueven, pero no son árboles, son personas, pero yo los veo de esa manera. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. O sea, tuvo una visión aguda en esta segunda obra que el Señor hizo en él. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Jesús a nosotros? Que nuestro entendimiento es progresivo, pero a la vez constante. O sea, no nos podemos frenar en el conocimiento. Hay cosas que quizás tú hace muchos años no entendías. Quizás no era el momento. O quizás no le dedicaste tanta energía como le estás dedicando ahora. Pero eso no quiere decir que hayas perdido el tiempo. Eso quiere decir que viniste constantemente aprendiendo y no te conformaste, sino que quisiste seguir aprendiendo. Muchas personas me dicen, me cuesta mucho entender la profecía, pero no te desanimes, ve poco a poco, no vayas a la carrera. A veces queremos ir a la carrera, queremos aprender Apocalipsis ya, queremos aprender Daniel ya, queremos saber todos los símbolos ya. No, poco a poco, tranquilo. La Biblia tiene 1189 capítulos. Mira, ya hoy con este capítulo que estamos grabando, ya nosotros vamos por los 960 y... ¿cuántos? 65 capítulos. Y poco a poco hemos ido aprendiendo, pero hemos sido constantes, perseverantes. Ahora podemos ver con claridad cosas que antes no veíamos.
Y algunos están aprendiendo a entender la Escritura. Algunos están aprendiendo a tomarle amor al texto bíblico. Simplemente nos conformamos con escuchar. Ahora podemos ver con más claridad y seguramente de aquí a algunos días veremos con claridad muchas otras cosas que no podíamos ver a la distancia. Ahora las podemos ver. Jesús utilizó a este ciego como una ilustración. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces tenemos que salir y dejar ciertas cosas para poder ver con claridad. Y lo que hoy no vemos con claridad, digámosle: Señor, no lo entiendo, dame tú la claridad que necesito para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, pero ¿dónde vivía este hombre? No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Pero dónde vivía? ¿Será que vivía en otro lado? Quizás la aldea era el lugar donde él mendigaba. A veces nos toca que salir de los lugares que en realidad lo que nos están haciendo es daño. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay lugares que ya tenemos que dejar de frecuentar. Y el ciego es la lección viva. Jesús le dice: no entres a la aldea, ya te saqué de allí. Cuando Jesús nos ha sacado de un lugar, no volvamos a entrar. No volvamos a entrar. No volvamos a participar de lo que antes hacíamos. La aldea era el lugar donde el ciego mendigaba. Ya no sigas yendo ahí porque ya no eres ciego. Señor, pero ¿por qué no lo voy a decir a nadie? ¿Por qué no lo voy a contar? Quizás ellos no quieran entender que yo te hice el milagro. Si Jesús dice algo, por algo será. Ahora, ¿qué te está diciendo Jesús a ti en este día? El versículo número 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, mucho más hacia el norte. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ustedes han visto todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he enseñado. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué comentan? No era que Jesús estaba como en las redes sociales preguntando a ver qué era lo que la gente publicaba, ¿no? Para ver si había aprobación o había rechazo. Jesús está educando a los discípulos y los discípulos evidentemente han escuchado comentarios acerca de Jesús, positivos y negativos. Que no sé por qué habría comentarios negativos si Jesús todo lo hacía correctamente, pero era por la percepción de las personas. La percepción de las personas era muy contrario a lo que Dios ha venido enseñando a lo largo de toda la historia, con respecto a la obra del Mesías y el cumplimiento de las promesas. Hoy en día es igual, tenemos percepciones erradas de la naturaleza de Cristo, del plan de salvación, de las obras como resultado de la fe, de la obediencia a los mandamientos, del cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. A veces queremos exigirle a Dios cosas cuando en realidad nosotros debemos pedirle que se haga su voluntad. Entonces no es muy diferente el contexto antiguo que el actual. Entonces Jesús pregunta: mira, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba muerto, o sea que según asumían que era una resurrección de Juan o una encarnación de Juan. Otros Elías, porque muchos estaban esperando a Elías, pero Elías ya había venido. En el sentido del cumplimiento de la misión de lo que Elías hacía, de preparar el camino. En este caso, Juan cumplió eso de ser el Elías que habría de venir. Otros dicen: eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes que están conmigo todos los días? ¿Quién decís que soy? Y entonces Pedro es el que responde, y esto ya lo habíamos estudiado también en Mateo. Entonces Pedro responde y dice: mira, tú eres el Cristo. Por primera vez hay un reconocimiento de su divinidad, de su obra mesiánica, sin que alguien estuviera endemoniado. Los demonios reconocieron que era el Hijo de Dios. Aquí vemos a un Pedro en sus cabales que le dice: Señor, tú eres el Cristo. Porque, o sea, si no fueras el Cristo, o sea, ¿cómo puedes hacer todas estas cosas que haces y dices y enseñas? Y que de paso la Escritura nos dice que este es el tiempo del cumplimiento. Pero Jesús les dijo, o les mandó, que no dijesen esto a ninguno. No lo digan todavía. Que las personas aprendan.
que las personas entiendan, que las personas razonen y lleguen a sus conclusiones, transformados por el Espíritu Santo, por supuesto. Comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y esto es un concepto que era nuevo para ellos, a pesar de que ya estaba en los escritos del Antiguo Testamento, como Isaías 53, el siervo sufriente. Jesús empezó a decirle, mira, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, ser desechados por los ancianos, es decir, por los líderes religiosos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de 3 días, según el concepto que ellos tenían de calcular el tiempo, no como nosotros, que eran 72 o son 72 horas. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Mateo expresa de que Pedro le dijo, Señor, nunca tal te acontezca esta situación. Pero él, Jesús, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. O sea, Pedro, no te dejes utilizar por Satanás. Es Satanás el que estaba infundiendo ese deseo en Pedro. O sea, aquí se ve la lucha, el conflicto entre la obra que hace el Espíritu Santo, pero también el ataque que Satanás hace para darnos percepciones erradas. Porque si Jesús está diciendo algo es porque eso va a ocurrir. Tenemos que aprender a creerle a Jesús. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la parte y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. No quiere decir que vamos a vivir en austeridad. Podemos vivir bien, pero todas estas cosas materiales que tenemos a la mano no son el fin en sí mismo, sino que son medios. Hay gustos que tenemos que dejar a un lado, desarraigar, que nos están haciendo daño en nuestro crecimiento y que nos impiden hacer una obra en servicio al Señor. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y aquí tenemos la primera referencia a la cruz. O sea, la crucifixión era el acto de tortura más grande que tenían los romanos para castigar los delitos de criminales. Jesús está diciendo, nosotros tenemos que aprender a negarnos, aprender a hacer ciertos tipos de sacrificios para nuestro propio bienestar. Porque hay cosas que tenemos que dejar y hay lugares que tenemos que dejar de asistir a ellos para nuestro propio bien. Al principio nos va a costar, pero es lo mejor. Y aprendan a seguirme, síganme, aprendan de mí. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿En qué sentido? En que va a doblegar su orgullo, su deseo, sus gustos. No quiere decir que se tiene que suicidar ni quitar la vida. Pero si por algún motivo le toca que padecer a causa de su fidelidad al Señor, eso es una demostración que lo más importante no es lo que está aquí abajo en la tierra, sino lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, el que deje cosas o el que padezca por la fidelidad a los principios que el Señor ha establecido, por causa de mí y del Evangelio, se salvará, no por obra, sino porque ya ha vivido la salvación. Y nada le va a impedir mantenerse en esa salvación. Ni casas, ni posesiones, ni familiares, ni dinero, ni posición económica, en el sentido de ser humanamente engrandecido por otros. Nada nos podrá separar del amor del Señor y de su salvación que Él ganó. Entonces, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, se salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, fama, riqueza, poder, pero pierde su alma, si pierde su vida? El alma somos nosotros, el cuerpo y el aliento de vida. Si perdemos la vida por las cosas que son momentáneas, circunstanciales, que hoy la tenemos y mañana no, ¿de qué sirvieron haberlas tenido? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, y aquí de hablar de avergonzar, porque dice, no, yo creo en Jesús. Sí, pero ¿crees en qué de Jesús? ¿Crees que existe? ¿Crees que es Dios? ¿Crees que pagó el precio de tu pecado? ¿Crees que es tu sumo sacerdote en el santuario celestial? ¿Crees que vendrá? ¿Crees que tiene una norma de vida para toda su creación? O sea, ¿qué es lo que tú realmente crees de Jesús? Entonces muchas veces nos avergonzamos no porque decimos no ser cristianos. Nos avergonzamos es porque no vivimos a la altura de nuestro cristianismo según las exigencias del Señor. El que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera,
sea, una generación que se ha corrompido y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El Señor no se avergüenza de nosotros a pesar de nuestros errores y fallas. Somos nosotros los que a veces nos avergonzamos de nuestro Salvador. Pero hoy es el día, mis queridos hermanos, de hacer un cambio estructural. Hoy es el día de un mejoramiento. Hoy es el día de aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Ha llegado el momento de dejar a un lado la levadura de las malas instrucciones. Ha llegado el momento de salir de algunos lugares y poder experimentar una nueva vida. Una vida que sabemos por fe que va a funcionar, porque tenemos confianza en nuestro Salvador. Y así como funciona en nosotros, también puede funcionar en otros. Y podemos testificar y decir, el Señor hasta aquí nos ha ayudado y no nos desamparará. Si lo puede hacer conmigo, también lo hará contigo. Y eso cada día fortalecerá nuestra fe y nos hará vivir con esperanza.